Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Saluda el pastor Marcelo Ríos. Y bueno, acá con otro tema de enseñanza que vamos a ver a través de las escrituras, ¿no? ¿Qué pasa si alguien puede echar fuera demonios? Bueno, en parte la respuesta podríamos decir que sí. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10, verso 19, ¿no? En primer lugar, en el verso 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego dice más tarde en el verso 19: he aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, si sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que entendemos que el Señor nos ha dado autoridad. Luego dice también allí en Marcos 16, 17, dice: y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Bien, ahora, pero aún así, ¿puede cualquiera echar fuera demonios? ¿Qué dice la palabra de Dios, ¿no? Respecto a esto. Bueno, vamos a buscar allí una historia contada por el evangelista Lucas, uno de los acompañantes del apóstol Pablo, que cuando él viajaba, cuando Pablo, es decir, en las misiones de Pablo, Lucas fue parte de su equipo evangelístico y relataba muchas de las cosas que se encuentran en el libro de los Hechos. Por eso él documentó, ¿no? Y escribió, obviamente, el libro de los Hechos, y vamos a buscar allí en el libro de los Hechos a ver una historia que es muy interesante, ¿no? Allí, gloria a Dios, Hechos capítulo 19. Hechos 19, vamos a buscar para que todos podamos leer en la palabra de Dios lo que dice la Biblia, lo que cuenta la Escritura referente a un grupo de hombres que intentaron, así lo dice la Escritura, que intentaron echar fuera demonios. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 19, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Son los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Xeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, vamos a ver. Parece ser que la historia que se cuenta o se ubica en la ciudad de Éfeso. A la altura del relato, Éfeso era una ciudad no solamente idólatra, o sea, la idolatría predominaba en ese lugar, tanto así que ahí estaba el culto a Diana o también a Artemisa, ¿no? Y que era muy venerada por los residentes de ese lugar. Ahora, lo cierto es que era tal también la actividad demoníaca que había un grupo de hombres que eran hijos de un sacerdote, de una sinagoga, que habían prácticamente montado, por así decirlo, una especie de negocio, es decir, de expulsar demonios, y hacían el servicio ofreciéndolo en la calle, porque dice que eran exorcistas ambulantes. Y quiero aclarar que el Señor mandó a echar, ¿no? A hacer liberación. Dice: en mi nombre, dijo, echarán fuera demonios. Él nunca dijo o usó la palabra exorcizar. Aquí vemos que es la única parte en la Escritura donde se usa la palabra exorcismo, que es muy aplicada mucho por los católicos. Pero el exorcismo, a veces, o el echar fuera demonios, en realidad que es lo que es liberar a una persona de espíritus inmundos. Ahora, por ejemplo, estos hombres que dice que intentaron, dice que en la calle ofrecían servicios, y en un momento el espíritu inmundo le dice: bueno, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí vamos a ver un par de cositas. En primer lugar, ellos dicen: os conjuramos, dicen. La palabra conjurar, ¿no? O conjuramos, viene de un vocablo que significa rogar o poner bajo juramento. Es decir, le estaban diciendo: te ruego, cuando en realidad a un demonio no se le ruega, se le ordena, se le echa, y se le echa con autoridad, ¿no? Y lo segundo, que usaron al apóstol Pablo como una especie de intermediario. El que predica Pablo, no tenían la fe para decir en el nombre de Jesucristo, que fue lo contrario a lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos 16, lo vamos a buscar, Hechos 16, 18,
Dice en los Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días, además desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Aquí vemos el relato de una muchacha, una joven que tenía un espíritu de adivinación, por el cual dice que daba ganancia a sus amos, y ese espíritu daba testimonio, diciendo que Pablo y Silas eran los que predicaban la palabra, que me traía el mensaje de salvación, lo cual era cierto, pero el tiempo que este espíritu inmundo, ¿no?, era un espíritu del diablo, era un espíritu de Satanás, y Dios no necesita que el diablo dé testimonio, ya que las acciones que nosotros predicamos son de parte de Dios y no por parte del diablo. El diablo no tiene autoridad, no tiene nada que ver con Dios. Por eso Pablo, ¿qué hizo? Echó ese espíritu inmundo, donde ahí con autoridad, ¿no?, él dijo: en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos el poder de Jesucristo, pero la fe también, pero hay algo más. La otra que sigue: cuando estos hombres intentaron, que dice que a Jesús conozco y Pablo sé quién es. ¿Saben por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ya que para poder echar fuera demonios se requiere la autoridad del Espíritu Santo proveniente a través del bautismo del Espíritu Santo. Jesús dice en Mateo capítulo 12, verso 28, mas si yo por el Espíritu echo fuera los demonios. La autoridad es dada por el Espíritu, el poder es dado por el Espíritu. Por lo tanto, es el Espíritu el que nos respalda, es el Espíritu el que echa, es el Espíritu el que hace la obra. Y por lo tanto, era a través del Espíritu. Y estos hombres usaron a Pablo como intermediario. No tenían fe, no tenían el Espíritu, no tenían nada. Ellos prácticamente sin nada quisieron, por eso dice intentaron, y no lo pudieron hacer. Y fue tal la paliza, porque fíjese que eran 7. Y el espíritu inmundo que había, la legión, o mejor dicho, la legión, pudo más que todos ellos, y los dominándolo, y ellos salieron heridos y desnudos. Esto dice que fue notorio. Eso es tremendo. Esto es para que uno también se dé cuenta que a veces no cualquiera, porque hay muchos hermanos en la iglesia bien intencionados, pero bueno, a ver, sí en la iglesia tenemos ministros, ¿no? Y la palabra de Dios dice en Santiago que cuando hay un enfermo, e incluso una persona que está bajo la posesión, dice llame a los, si bien dice cuando hay un enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, pero hay enfermedades que son provocadas por el espíritu inmundo. Entonces también hay que llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Son los líderes, los hombres maduros, los que han sido llenos del Espíritu Santo, los que cuando alguien va a ser capacitado, es decir, perdón, cuando alguien va a ser levantado como anciano, como ministro, como pastor, como lo que fuere, tiene que estar ungido con el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu Santo que después va él, por medio del cual esa persona va a realizar la obra. No la hace él, sino lo que hace en el nombre de Jesucristo, pero por la autoridad del Espíritu. Y esto es lo que no tenían los hijos de Seba. Por eso, hermanos, yo sé que hay muchos hermanos quizá con buena intención, pero la Biblia dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar. Segundo, tenés que buscar el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia en lengua. Fíjate bien que en Marcos 16 dice que y esta señal seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pero hoy dice, y hablarán nuevas lenguas, solo del bautismo. Es necesario el bautismo del Espíritu Santo, el que provee el poder, a través del Espíritu, el poder y la autoridad y el don para poder hacer este trabajo, esta obra. Así que bueno, Dios le esté bendiciendo en esta tarde. Saludos al pastor Marcelo Ríos y déjanos tu comentario. ¿Y tú qué opinas? Dios le bendiga.